Bien, chicos, hoy vamos a continuar con los estudios observacionales y vamos a seguir con los analíticos. Recordemos que en las primeras sesiones hablamos de los estudios descriptivos y en la sesión pasada hablamos de la estadística descriptiva, que esa estadística descriptiva que vimos no se aplica solo para estudios descriptivos, se va a aplicar para todos los que vienen más adelante. ¿Ya? Como esto es un proceso gradual, partimos con la estadística más básica, que era la descriptiva. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a los estudios analíticos. ¿Bien? Que a diferencia de los estudios descriptivos, estos tienden o pretenden buscar una causa, es decir, una relación causa-efecto. ¿Bien? Es decir, que A causa B, que el tabaco causa cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Ya? Son estudios que su objetivo va a ser estimar o medir la asociación causal, que en otras palabras significa determinar factores de riesgo. ¿Bien? Para entender un poco este tipo de estudios, hay que partir comprendiendo que siempre que nosotros hacemos una investigación, nosotros tenemos variables, ¿cierto? Por ejemplo, la variable edad, la variable género, la variable presencia de caries. Vimos en clase anterior que habían varios tipos de variables, ¿cierto? Vimos que habían variables que se podían contar, que habían variables que se podían medir. Eso ustedes ya lo vieron, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo dos variables, en este caso, una se llama variable A y la otra se llama variable B, eh, la pregunta es cómo se relacionan estas dos. ¿Qué tipo de relaciones pueden existir entre dos variables? Entonces, acá yo tengo una serie de opciones. Por ejemplo, que la variable A cause la variable B. ¿Alguien me puede dar un ejemplo donde una variable cause otra? Cualquiera, el que se les ocurra. Frecuencia de consumo de azúcar con caries. Exacto, ¿sí? Claro, mientras más consumo de caries hay más incidencia o frecuencia de caries. Perfecto. Ahora, esas dos variables están relativamente demostradas que es causa, o sea que el consumo de azúcar es un factor de riesgo para caries, ¿ya? Pero también tenemos otro caso en que vamos a tener que una variable A aumenta al mismo tiempo que la variable B, pero sin causalidad. A ver, ¿qué ejemplo puede ser de eso? Eh, Cuando hay sol, eh, aumentan las compras de helados. Ambas aumentan juntas, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que porque yo estoy comiendo un helado, salió el sol. No puedo, porque en realidad aumentaron juntas, pero no significa que una causó la otra. Pero sí yo podría decir quizás que la presencia del sol aumentó el consumo de helados. O sea, es unidireccional. Entonces, y hay una tercera opción, que es que la variable A con la B no tengan nada que ver. O sea, que una aumente y la otra disminuya o tengan una relación prácticamente aleatoria. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de asociación cuando hay dos variables que tienen una relación como se ve acá. Es decir, lean la definición. Dice, una asociación puede definirse como la dependencia estadística entre dos o más factores o variables, donde la ocurrencia de un factor aumenta a medida que varía el otro. Es decir, dos cosas aumentan juntas o dos cosas disminuyen juntas. Eso es una asociación. ¿Bien? Por ejemplo, la frecuencia de hipertensión arterial aumenta cuando aumenta la edad. Ahí estamos hablando de que hay dos variables que tienen asociación. ¿Bien? Ahora, la mera presencia de asociación no implica causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que dos variables aumenten juntas, pues insisto, no significa que una cause la otra. ¿Bien?
como les di el ejemplo del consumo de helados con la presencia de sol. Entonces, ahí entra otro concepto, que lo puse al inicio de la clase porque me interesa que lo comprendan muy bien, que es la correlación. ¿Bien? Existen dos tipos de correlación, una correlación directa y una correlación indirecta. Cuando hablamos de correlación directa, es que las dos variables se comportan igual, es decir, la variable A con la B aumentan juntas. ¿Bien? Y el caso contrario es que la variable A con la B disminuyan juntas. ¿Bien? Y por otro lado tenemos una correlación indirecta, donde la variable A aumenta y la B disminuye, o al contrario, la variable A disminuye y la B aumenta. Es una relación inversa. ¿Bien? Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que hay dos variables que o aumentan juntas, o disminuyen juntas, o a la inversa, pero que solo una relación no causal, sino que solo una asociación. ¿Bien? Y no podemos pensar que siempre que dos variables aumenten juntas, una va a causar a la otra. No lo podemos pensar así. ¿Bien? Este es un ejemplo muy concreto. Que el gato esté ubicado en ese techo y que ese techo se vea como que está hundido justo en el punto donde está acostado el gato, no significa que el gato haya hundido el techo. Significa que en ambos casos se dio en conjunto. Si yo mido estas variables, la variable posición del gato y la variable posición del techo, vamos a pensar que hay una relación, que hay una asociación causal. Pero no, no. ¿Por qué? Porque existen más criterios para determinar la causalidad. No basta la temporalidad, bastan muchos más criterios. ¿Bien? Y aquí viene el otro concepto, el concepto de causalidad, que es que existe asociación causal cuando el cambio de frecuencia o la intensidad de una exposición es seguido por un efecto inmediato. Es decir, yo hago A y la variable B cambia inmediatamente. ¿Bien? O no inmediatamente, muchas veces gradualmente, pero hay un cambio. Por ejemplo, el tabaco y la periodontitis. No es inmediato el cambio, pero yo no puedo tener periodontitis antes de consumir, o sea, a ver, puede pasar, pero porque no es la única causa el tabaco de la periodontitis. Pero esto es unidireccional, o sea, aumento el consumo de tabaco, pasa tiempo y hay más riesgo de tener periodontitis. ¿Bien? No es que la periodontitis cause tabaquismo, sino que es al revés. El tabaquismo podría causar periodontitis. Ahora, si una exposición mantiene asociación causal, como dijimos, que no es lo mismo que correlación, si una exposición mantiene asociación causal, recién ahí estamos hablando de la presencia de un factor de riesgo, no antes, ¿ya? Insisto, que dos variables aumenten juntas nunca va a significar que haya una asociación de riesgo o asociación causal. Solamente eso implica una correlación. ¿Bien? ¿Y qué es un factor de riesgo entonces? Es cualquier característica o circunstancia de una persona o grupo de población que aumenta la probabilidad de desarrollar o de volverse más vulnerable a un evento o a una enfermedad. ¿Bien? Cualquier característica que pueda estar asociada a una persona o puede estar asociada a un grupo, a una población completa. ¿Bien? Uno siempre habla con bastante liviandad de un factor de riesgo. Dice, mira, estos 10 son factores etiológicos de esta lesión. Claro, clásicamente se ha hecho así, pero nosotros ahora con los conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo se van a dar cuenta que el riesgo hay que cuantificarlo, hay que medirlo, no basta con decir que hay. ¿Ya? Y cuando hablamos de causalidad, cuando hablamos de que existe una causa, existen dos tipos de causas, las causas necesarias y las causas suficientes. Por ejemplo, si para enfermarte de COVID-19, la presencia del virus SARS-CoV-2 es una causa necesaria. ¿Bien? O sea, yo podría no lavarme las manos nunca, podría no usar mascarilla nunca, podría pasarle la lengua a los fierros del transporte público, pero si no está el virus,
no me va a dar COVID. Eso es una causa necesaria. ¿Bien? Ahora, también existen las causas suficientes, que van a acompañar siempre a la causa necesaria. Muchas veces vemos que, por ejemplo, la candidiasis oral es una patología que se da en presencia de cándida, pero no basta con solo tener cándida, basta con además estar inmunocomprometido, tener mala higiene, etc. Entonces, esos son factores o son causas suficientes. Son factores que en conjunto culminan con el desarrollo de la enfermedad, pero que deben incluir la causa necesaria, como es comúnmente en procesos infecciosos el agente biológico, que es o la bacteria, o el virus, o el hongo. Bien, ¿se va entendiendo hasta el momento? Lo que les quiero decir es que las variables se relacionan entre sí, que aumenten o disminuyan en conjunto no significa que sea una causa. Para decir que hay una asociación causal, yo necesito calcular ese riesgo, que no basta con mirar que dos cosas aumenten juntas. ¿Cómo calculamos ese riesgo? Es lo que vamos a ver hoy día. ¿Bien? También yo les dije que dos variables aumenten juntas no significa nada porque no es el único factor. Y son 9 factores. Este es los postulados de Bradford Hill, también se le denominan los postulados de Hill, que es un autor que en el año 1950 y algo dijo que en realidad existían 9 factores para decir que hay asociación causal. Fuerza de asociación, es decir, que esta asociación, que es que dos variables aumenten juntas, por ejemplo, sea una fuerza consistente, o sea, que sea observable, sea medible, que si yo hago esa misma medición con distintos observadores, se vuelva a cumplir, que la causa sea específica, ¿sabes? Decir la bacteria, el factor de riesgo, pero no puede ser una causa muy difusa, tiene que ser específica. Tiene que haber temporalidad, o sea que efectivamente el factor tiene que preceder a la enfermedad. O sea, no puede ser que yo diga que el tabaco causa cáncer y la gente empieza a fumar después de tener cáncer. ¿Mm? Temporalidad, ese término es esencial aquí, porque vamos a ver que hay diseños de estudios que son prospectivos, o sea, que van hacia el futuro, y otros que son retrospectivos, que van hacia el pasado. Y la verdad es que una buena manera de medir el riesgo es con temporalidad. Entonces, ahí se van a dar cuenta que los estudios que son prospectivos son mejores para ver causalidad que los retrospectivos, porque cumplen a cabalidad el punto de la temporalidad. Esos 4 primeros son postulados de Hill que tienen que ver con la validación interna del estudio, o sea, con el diseño. Y los cinco siguientes tienen que ver con la causa a nivel biológico. Por ejemplo, la quinta dice que haya gradiente biológico en relación a la dosis y respuesta. Es decir, si el factor de riesgo yo lo aumento en cantidad, biológicamente la respuesta también debería aumentar. Plausibilidad biológica, que sea plausible, o sea, que sea algo real. ¿Ya? Coherencia con otros conocimientos también, o sea, debería en realidad la causa que yo creo o yo postulo debería tener sentido con los conocimientos biológicos existentes. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que, no sé, una arena causa, cuando yo la aspiro, causa cáncer. Porque no hay coherencia con otros conocimientos ahí. ¿Ya? Evidencia experimental, que realmente hay en estudios clínicos que prueben la relación. ¿Bien? Y por último, que pueda llevarse a una analogía con otras causas. Es decir, que el método que yo utilicé para medir la relación causal sea equivalente o yo pueda analogarlo con otras asociaciones causales ya conocidas. ¿Bien? No me interesa que eso lo aprendan de memoria, me interesa que los entiendan. Y lo principal es que dos variables aumenten juntas no significa que una cause la otra. Para yo determinar que una causa la otra, necesito cumplir estos postulados y necesito medir esta asociación causal, necesito cuantificarla. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo algo?
¿Hay alguien Sí, ahí? doctora. Ya, ok. Bien. Aún no vemos nada de los diseños, solamente estoy haciendo el preámbulo para que ustedes entiendan qué buscamos con estos diseños. Entonces, dijimos que la variable A causaba la variable P. Es aquí cuando vamos a comenzar a hablar de lo que es la variable independiente y la variable dependiente. En los estudios descriptivos nosotros no hablábamos de variable dependiente e independiente porque no había asociación entre las variables. Pero acá las variables están asociadas. Entonces, en vez de yo decir que el tabaquismo causa cáncer pulmonar, eso es un modelo determinístico de salud que ya no se usa. Yo no puedo decir A causa B así tan fácilmente. Con estos diseños, ustedes lo que van a pretender es cuantificar el riesgo. Por lo tanto, en vez de decir A causa B, en vez de decir tabaquismo causa cáncer, ustedes van a decir tabaquismo aumenta el riesgo X veces de padecer cáncer pulmonar. Eso es la cuantificación del riesgo. ¿Bien? Entonces, si alguien dice, no, mira, el cáncer oral está relacionado con el alcoholismo, sí, está relacionado, y hay estudios que indican de que la presencia de alcoholismo aumenta entre 12 y 14 veces el riesgo de padecer cáncer oral. De alcoholismo. ¿Bien? Entonces, debemos acostumbrarnos de ahora en adelante a que el riesgo sea cuantificado. ¿Mm? Entonces, esta cuantificación, yo les dije que se hace mediante estudios analíticos, que pueden, y ojo con esta diferencia, o pueden calcular el riesgo, o pueden estimar el riesgo, que no es lo mismo. ¿Bien? Cuando yo les hablo de que voy a calcular el riesgo, estoy hablando de que concretamente yo lo puedo calcular. Cuando hablo de estimar, estoy diciendo que pretendo acercarme al riesgo, pero no lo voy a poder calcular completamente. Entonces, esta diferencia verbal que hay ahí, calcular, estimar, tiene relación con el tipo de estudio, porque el estudio prospectivo, que es el de cohortes, permite calcular el riesgo, y el estudio de casos y controles permite estimar el riesgo, que no es lo mismo. Esa es clásica pregunta que uno hace, porque no responden a lo mismo. Si yo pretendo solamente estimar, estoy hablando de que me estoy aproximando, pero no calculando. Bien, sigamos. Entonces, volvimos a esta tablita que yo les presenté a inicio de año, incluso creo que el semestre pasado. Donde hablábamos de que habían 3 grandes tipos de estudios y que ahora nos estamos enfocando en los primeros, que son los observacionales, y dentro de los observacionales estaban aquellos que pretendían buscar causa-efecto, que son los analíticos, y ahí tenemos los casos y controles, el de corte transversal y el de corte. En la sesión de hoy vamos a ver el de casos y controles y el de corte. ¿Por qué no vamos a ver el de corte transversal? Porque es idéntico al estudio descriptivo o de prevalencia. Idéntico. ¿Ya? Ustedes me podrán decir, pero ¿por qué se llama distinto? Bueno, se llama distinto porque erróneamente se intenta buscar asociación causal en ese diseño. Pero ¿qué no tiene el estudio descriptivo que lo hace un mal estudio para determinar causa-efecto? ¿Se le ocurre a ustedes? ¿Qué malo tiene? O sea, no malo, pero ¿qué característica a nivel de diseño tiene un estudio descriptivo que no me sirve para determinar causa-efecto? ¿Qué tiene o qué no tiene? ¿A alguien se le ocurre? No, parece no. Ya. No tiene temporalidad. El estudio descriptivo es como una foto del momento. Entonces, por ejemplo, clásico ejemplo. Si yo tengo en una sala de clases 50 personas y yo veo que, no sé, 30 tienen obesidad, y a la vez les pregunto, ¿cuántos de ustedes
consumen dulces. Consumen muchos dulces durante el día. Me va a decir quizás 20. Digo, entonces como hay mucho consumo de dulces y hay mucha obesidad, yo asumo que los dulces causan la obesidad. ¿Podría ser eso yo? ¿Qué tal si alguien comenzó a comer dulces el mismo día que yo tomé la foto? ¿Estoy midiendo la cantidad de dulces que consumen? No. Entonces, al no tener temporalidad, y la causa-efecto siempre tiene temporalidad, es uno de los criterios de Bradford-Hill, tiene que haber temporalidad. Yo no puedo usar un estudio descriptivo para eso. Por eso es que a veces hay muy malos estudios de corte transversal porque pretenden calcular causa-efecto, que no es posible. Bien, sigamos. Estudios de casos y controles. Yo creo que este lo han escuchado, lo han leído. Quizá en alguna otra asignatura les hablaron un poco del diseño de esto. Pero vamos a partir como que fuera desde cero porque me interesa que entiendan el diseño. A ver, el estudio de casos y controles, primero, pretende o tiene el propósito de establecer asociación causal. O sea, cuando yo le hablé de que queríamos cuantificar el riesgo, sí, aplica. Este sirve para cuantificar el riesgo, pero ojo, que sirve para estimarlo, no para calcularlo. Estimarlo. Pregunta clásica de prueba. Es un estudio que naturalmente es retrospectivo, es decir, que mira hacia el pasado. ¿Ya? Y de inmediato, cuando ustedes escuchan de que un estudio mira hacia el pasado, ustedes ya tienen que imaginarse algunos sesgos que pueden existir. ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando hacia el pasado, yo no estoy controlando las variables, estoy preguntando. Y veo, por ejemplo, un paciente que hoy tiene diabetes. Y yo voy a ir a su ficha hacia el pasado y voy a ver, ¿usted qué hacía? ¿Consumía exceso de carbohidratos? ¿Tenía una dieta o era muy sedentario? Etcétera. Pero como es hacia el pasado, yo me voy a basar en registros que ya están hechos. Y yo no voy a tener la certeza total de que esos registros que ya están hechos sean realmente comparables. ¿Ya? Entonces, este va del efecto a la causa, parte hacia, parte hacia atrás. ¿Ya? Yo tengo personas enfermas y miro hacia el pasado para ver la exposición a algún factor de riesgo. ¿Bien? Son de utilidad para enfermedades de baja frecuencia, para enfermedades que tienen más de una etiología y para también evaluar algunos procedimientos. ¿Por qué son útiles para enfermedades de baja frecuencia? Porque yo voy a tener todos los casos juntos. Voy a, como se llama, casos y controles, yo voy a tener mis casos agrupados. Por lo tanto, independiente de que la enfermedad sea de baja frecuencia, yo para poder hacer el diseño, yo necesito reclutar pacientes enfermos. Por lo tanto, si es de baja frecuencia, no importa, va a ser más difícil reclutar los pacientes, pero los voy a reclutar. ¿Bien? Entonces, veamos cómo es el diseño. Y esto, por favor, necesito que lo entiendan y la pregunta que tengan me la hacen ahora porque si no entienden este esquema, de aquí en adelante va a estar difícil. ¿Bien? A ver, todo estudio de casos y controles tiene dos grupos. Nunca va a existir un caso de controles con un grupo, olvídense, nunca. Siempre dos grupos. Y el grupo 1 va a ser un grupo de pacientes enfermos. O sea, yo necesito tener un grupo con pacientes ya enfermos. Y tenemos un segundo grupo, que son pacientes no enfermos. ¿Bien? Y yo voy a mirar hacia el pasado ahora. Voy a mirar hacia el pasado. Y voy a ver si en el grupo de los enfermos, cuántos de ellos estuvieron expuestos al factor de riesgo que yo quiero medir. Lo mismo para los no enfermos. Voy a ver cuántos estuvieron expuestos y cuántos no. Es decir, lo que yo como investigador controlo son los enfermos y los no enfermos. Eso los determino yo. Pero yo voy a mirar al pasado para ver si estuvieron expuestos o no. Y la exposición, yo ya no la intervengo. La exposición es la que yo encuentre en la ficha clínica. Tuvo, por ejemplo,
Llevémoslo a un caso concreto. Diabetes y periodontitis. Ok, grupo 1, pacientes con periodontitis. Grupo 2, pacientes sin periodontitis. Ok, eso lo hice yo. Yo hice la separación. Pero ahora yo voy a mirar el pasado, voy a ver sus fichas y voy a ver cuántos de ellos tuvieron o cuántos de ellos tienen diagnóstico de diabetes. En este caso, la exposición es la diabetes, porque la exposición causa periodontitis. ¿Bien? ¿Se entendió eso o no? Ojo que aquí la flecha está hacia la derecha, en realidad sería mejor que estuvieras a la izquierda, porque esto es al pasado. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. Qué bueno. Entonces, ¿qué ventajas va a tener un estudio de casos y controles? Es útil para enfermedades poco frecuentes, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque yo los casos los voy a tener ya diagnosticados. Entonces, aunque sean pocos, no importa, los voy a tener reclutados. Es adecuado para enfermedades de larga duración. ¿Qué tal si tengo una enfermedad que se desarrolla luego de 30 años de exposición al factor de riesgo? No sé, piensen en trabajadores que están expuestos al sol y que la quelitis actínica en el labio se empieza a formar de a poco hasta que termina en un carcinoma escamoso labial. Eso no pasa de un día para otro. Por lo tanto, si yo hago un corte, que es el que vamos a ver después, donde yo tomo gente sana y la miro hacia el futuro, voy a tener que estar estudiando a esos pacientes 30 años. Y eso no es muy factible. Porque, ¿qué va a pasar? Quizás yo en 30 años más voy a estar dedicado a otra cosa. Los pacientes ya los voy a perder los contactos. Entonces, cuando son enfermedades de muy larga duración, es más factible un caso de control. ¿Ven? Estiman asociación causal. Esto es lo que yo les dije antes. No es que lo calcule, lo estima. Son más rápidos de realizar y son más económicos. ¿Por qué? Porque los pacientes los tengo diagnosticados. Muchas veces lo caro de un procedimiento es llegar al diagnóstico. ¿Por qué es caro? Porque tengo que diagnosticar con métodos de diagnóstico. ¿Como cuáles? Escáner, biopsia, etc. Entonces, si ya los pacientes los tengo diagnosticados, me ahorro mucha plata. ¿Bien? También tengo limitaciones. La temporalidad. ¿Por qué? Porque es al revés. Es parto del paciente enfermo y miro hacia el pasado. Por lo tanto, la temporalidad está al revés. Y eso podría, en cierto modo, complicar un poco la estimación del dolor. ¿Ya? No permite calcular la incidencia de enfermedades, obviamente. O sea, no puedo calcular una incidencia porque yo los casos los elegí yo. Por lo tanto, no puedo determinar la frecuencia de esta enfermedad, a diferencia del corte que sí lo permite. Entonces, recapitulemos. Teníamos dos grupos que yo como investigador soy responsable de reunir. Dos grupos, enfermos y sanos. Entonces los enfermos serían los casos, los no enfermos serían los controles. Entonces aquí viene la primera dificultad. ¿Cómo yo, como autor, defino quién está enfermo y cómo yo, como autor, defino quién está sano? Suena sencillo. Digo, los que tienen cáncer, enfermos, los que están sanos, listo, sanos. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque tanto los casos como los controles deben cumplir tres criterios. Primero, la representatividad. Segundo, la simultaneidad. Y tercero, la homogeneidad. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, tanto los casos y los controles yo debería extraerlos de la misma población. Por ejemplo, si yo quiero ver la presencia de... si yo voy a hacer un estudio de casos y controles con un grupo de enfermos de quelitis actínica y tengo que elegir sanos, tengo que tratar de que los sanos sean pacientes más o menos de la misma población. O sea, no puedo elegir pacientes de Valdivia para ver quelitis actínica que tienen un clima y elegir los otros de, no sé, de Antofagasta. No, porque no representan la misma población. Entonces yo necesito que tanto los casos como los controles tengan el mismo riesgo de estar expuestos al factor de riesgo.
Y eso implica que sean de la misma población. Simultaneidad. Los controles, yo los tengo que elegir al mismo tiempo que los casos. No puedo hacer un estudio de casos y controles donde yo vea hoy día los casos y los controles los vea 2 años más. Eso tampoco es posible. Ustedes dirán que eso no tiene sentido, porque el estudio uno lo hace al mismo tiempo. Pero a veces se ha hecho eso, donde se toman los enfermos y se toman casos, se toman controles de cualquier periodo de tiempo. Porque este estudio a veces no necesita ni siquiera que tú evalúes los participantes, tú necesitas ver las fichas y punto. Entonces, hay tendencia a veces a equivocarse y a no hacer calzar los casos con los controles. Que eso también está mal. Y por último, homogeneidad. Si yo estoy eligiendo pacientes de queilitis actínica, que yo sé que son pacientes de mediana edad, normalmente entre 40 y 50 años, no puedo poner como controles, por ejemplo, a niños. No, tienen que ser de una cohorte más o menos similar. O sea, debe ser de la misma población, con una cohorte similar y al mismo tiempo. Eso se refiere a la representatividad, homogeneidad y simultaneidad. ¿Bien? Entonces, cuando yo decido cuáles son los casos, es decir, cuáles son los enfermos, yo tengo que tener claramente definida o definido el criterio diagnóstico que voy a usar. Es decir, ¿qué criterio me hace creer que este paciente está enfermo? A veces ese criterio es súper sencillo. Una biopsia, punto. Tengo el diagnóstico definitivo. Pero a veces se hace de otra forma, a veces se hace simplemente con una declaración. El paciente declara que tiene hipertensión. Pero una declaración a veces no es una muy buena alternativa. Por eso es que ustedes tienen que ser muy claros en definir bajo qué criterio diagnóstico van a definir un paciente enfermo como caso. Ahí dice, la definición de caso puede ser realizada con cuestionarios, con exámenes biológicos objetivos, con fichas clínicas también. Acá tenemos un ejemplo. Dice, en este estudio de casos y controles, un grupo de pacientes con oral carcinoma fue comparado a un grupo de pacientes que no tenían oral carcinoma. La presencia y la severidad de la periodontitis fue examinada. Los pacientes fueron entre 18 y 90 años y fueron examinados en el departamento de cirugía maxilofacial, donde fueron reclutados. En este estudio, 200 pacientes fueron incluidos. Los pacientes fueron seleccionados independientes de su estado periodontal. El grupo caso consistió en 100 pacientes quienes tenían un diagnóstico histológico confirmado de carcinoma escamoso. En contraste, el grupo control consistió en 100 pacientes que no tenían carcinoma escamoso en su historia médica, o sea que miraron fichas. ¿Bien? Algo así deberían hacer ustedes, definir de esa manera quiénes son los casos, bajo qué criterio diagnóstico y quiénes son los controles. Normalmente los controles son todo lo contrario a los casos. Por ejemplo, alguien me podría decir acá, ok, pero los casos fueron diagnosticados con biopsia, como casos. ¿Por qué los controles no fueron diagnosticados con biopsia? No, porque yo la biopsia es una indicación médica, yo no voy a tomar biopsia a gente para confirmar que están sanos. Éticamente eso no tiene sentido. Entonces, siempre va a ser más estricta la definición de caso que la de control. La de caso va a requerir un examen y la de control muchas veces con una evaluación clínica o simplemente con el antecedente de que en la ficha no exista la presencia del diagnóstico, ya se califica como control. ¿Ven? Y los controles van a ser pacientes que, si bien tuvieron la misma probabilidad de estar expuestos que los casos, no son diagnosticables como enfermos. Volvamos al caso de los pacientes expuestos al sol. Yo no sé si ustedes saben, pero la quelitis actínica es una lesión labial que se da en pacientes que están expuestos al sol. Y es una lesión potencialmente maligna, es decir, tiene la tendencia a malignizarse. Entonces,
yo voy a hacer un estudio de casos y controles de quelitis actínica. ¿Qué hago? Grupo 1, grupos enfermos. Tomo pacientes enfermos de esa población expuesta al sol. Paso 2, elijo mis mis controles. ¿Quiénes son ellos? Pacientes que si bien han estado expuestos al sol, no están enfermos. ¿Bien? Ahora, alguien me puede decir, pero no todos los pacientes están igual de expuestos al sol. Perfecto, es así. No siempre están todos igual de expuestos al sol. Pero es parte del estudio, es parte de la variabilidad que tienen estos estudios, es parte de las limitaciones que tienen también. Y ahora viene, ¿cómo calculo la muestra? Ustedes se acuerdan que en el estudio descriptivo, calcular la muestra requería 4 cosas. Requería población total, requería prevalencia esperada, requería error muestral y requería nivel de confianza. Esas 4 en el estudio descriptivo. Acá es distinto. Por favor, no utilicen el mismo método de los estudios descriptivos para otros tipos de estudios. Acá el cálculo de tamaño muestral se hace de otra manera. Y yo necesito 4 supuestos. El primero de ellos es la prevalencia de la exposición. Usemos siempre el ejemplo de la quelitis actínica. ¿Qué prevalencia tiene la exposición en los controles? O sea, en el fondo es en pacientes sanos. ¿Qué prevalencia tiene la exposición? La exposición, o sea, la exposición al sol, por ejemplo. ¿Bien? Luego tenemos el odds ratio a detectar. Que el odds ratio es un cálculo que nosotros vamos a hacer acá, que es la asociación. Cuando yo les digo que el tabaco aumenta en 20 veces el riesgo de cáncer, ese 20 es el odds ratio. ¿Bien? Ahora, alguien me puede decir, pero ¿cómo voy a saberlo si yo recién estoy haciendo mi estudio? Bueno, porque hay otros estudios que lo han reportado generalmente. Entonces, en base a eso, ustedes utilizan ese número. Luego tenemos cuántos controles yo voy a usar por caso. Recuerden que el estudio se llama casos y controles y que a veces yo hago un pareo, digamos, es decir, un caso por un control. Pero también puede darse el caso de que yo pueda usar 2 casos por cada control. Perdón, 2 controles por cada caso. O 3 controles por cada caso. Se puede hacer eso. Así que yo voy a definir acá cuántos controles voy a hacer por cada caso. Y por último, el nivel de confianza. Veamos un ejemplo. Este es el software, me parece que es Epidata, ¿ya? Y estos son los campos que el software me pide rellenar para yo calcular el tamaño muestral. Me pide la prevalencia de la exposición de los expuestos. Acá, 12%. El odds ratio a detectar, acá se le puso 2. Número de controles por caso, 1. Nivel de confianza, 95. ¿Bien? Entonces, volvamos a la quelitis actínica. Yo quiero determinar el cálculo de tamaño muestral para mi estudio de pacientes, de casos y controles de pacientes con quelitis actínica para saber su causa. Ok. Paso 1. ¿Cuál es la prevalencia de la quelitis actínica? 12%. Perfecto. Ese es el 12 que yo pongo acá. Ahora, voy a ver un estudio de quelitis actínica y voy a ver más o menos cuántas veces aumenta el riesgo del sol en quelitis actínica. 2 veces. Perfecto. Entonces los ratios es 2. ¿Cuántos controles voy a hacer por caso? Usualmente se usa 1. Y el nivel de confianza siempre se deja en 95. Y me da que yo necesito 245 casos y 245 controles. Pregunta para ustedes. A ver si hay alguien atento. ¿Por qué no pongo acá la prevalencia de la enfermedad? Perdón. La población total. ¿Por qué no pongo el número de población total como en el estudio descriptivo? ¿Por qué no es necesario?
Bueno, no es necesario, porque acá mi objetivo no es medir la prevalencia de una enfermedad en una población, sino que yo quiero ver la relación entre dos variables, quiero ver asociación causal. Entonces yo necesito saber las diferencias que hay entre los casos y los controles, más que la población total a la que yo voy a extrapolar. Acá estamos viendo las diferencias. Si la proporción de casos expuestos fuera distinta y fuera menor, posiblemente necesite más casos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mientras menos frecuente es la enfermedad, necesito más casos para saber la diferencia entre ellas. Cambiemos aquí los datos y pasamos de un control por caso a 2 controles por caso. Y fíjense que aumentó el número de controles, pero no el de casos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar más controles? Es que, fíjense, con el mismo 12% de expuestos, con el mismo odds ratio, me bajó el número de casos. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad de muy baja prevalencia, donde tengo pocos casos, es una buena opción a veces aumentar el número de controles por caso. De esa manera, disminuyo los casos necesarios. Fíjense lo que dice acá. El número de controles será mayor que el de casos cuando la enfermedad en estudio es rara, menor a 10% de prevalencia, y se quiere medir la intervención del azar en la asociación que se está evaluando. En definitiva, si la enfermedad que estoy evaluando tiene menos de 10% de prevalencia, yo voy a aumentar los casos, los controles por caso. Ya no va a ser 1, sino que pueden ser 2. Obviamente no puedo poner ahí 1,5, no puedo tener 1,5 controles por caso, tienen que ser números enteros. Y luego dice, se recomienda aumentar solo hasta 4 controles por caso, puesto que a partir de esta cifra, la eficiencia estadística no va a mejorar y sí va a ser menos factible hacer el estudio porque habría que juntar demasiados controles. Bien. Vamos viendo ejemplos de estudios. Acá tenemos un estudio de periodontitis. Bien, tenemos una muestra de 201 mujeres, de las cuales 67 fueron casos y 134 fueron controles. El cálculo de tamaño muestral fue tomando en consideración la prevalencia de periodontitis de 31%, 31,1%, perfecto, cumplimos el primero. Odds ratio de 2,36, perfecto. Una proporción caso-control 1:2, es decir, 2 controles por caso. Una potencia de 80, que no es necesario ponerla acá, y un nivel de confianza de 5, que en realidad significa son 95. Algunos autores ponen, en vez de 95, ponen 5. Ahora, ahí se subentiende que es el 95, que 100 menos 5 da 95. ¿Ya? Usan el término a la inversa. Es poco, ¿eh? Poco lo hacen. Entonces, bueno, con todo esto, yo ya tengo los 4 datos que necesito para calcular mi tamaño muestral. ¿Bien? Es decir, si ustedes están evaluando un estudio de casos y controles, deben evaluar que para el cálculo de tamaño muestral estén estas 4 variables. Otro estudio. Trauma oclusal asociado a periodontitis. Dice que el cálculo de tamaño muestral fue hecho con una proporción caso-control 1:2, perfecto. 95% de confianza y un odds ratio superior a 2. O sea, habló del odds ratio, habló del número de controles por caso, habló del 95% de confianza, pero no habló de la prevalencia de la exposición. Por lo tanto, ese cálculo carece de un elemento. ¿Bien? En definitiva, cuando yo termine mi estudio de casos y controles, yo voy a tener esta tabla, con un grupo de expuestos y no expuestos, y un grupo de enfermos y sanos. Y haciendo estos cálculos que están acá, yo voy a determinar el odds ratio. ¿Y qué es esto?
es una razón de probabilidad de que un suceso ocurra versus de que no ocurra. Wow, eso no se entiende nada. Pero también lo pueden entender de otra forma. Indica el número de veces que es más probable que un grupo expuesto desarrolle una enfermedad en relación a uno no expuesto. ¿Bien? Es decir, todo estudio de casos y controles termina en lo mismo. En una medición de la asociación, que es lo que yo les dije al inicio, que estos estudios pretenden calcular el riesgo. ¿Bien? Bueno, estimar, en este caso, no es calcular. Entonces, no voy a entrar en detalle el cálculo matemático porque la próxima clase es solo de eso. Solo de cómo yo mido la asociación. Así que ahí tenemos un millón de ejemplos. Por ahora me interesa solo que entiendan que el caso de controles se termina con la medida de asociación llamada odds ratio. Nada más. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Con esto ya terminamos el estudio de casos y controles. Pasaríamos al corte, pero quiero que me digan si hay alguna duda para cerrar este tema. Ya, parece que no hay dudas. ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, doctor, siga Ya, nomás. perfecto. Bien, pasamos ahora al estudio de cohorte. ¿Qué es esto? Primero, para entender el estudio de cohorte, hay que tener muy claro qué es un cohorte. ¿Ya? Un cohorte, que no es lo mismo que corte, se utiliza para designar o para nominar a un grupo de sujetos que tienen características o un conjunto de características en común. Por ejemplo, ustedes como curso son un cohorte, porque tienen características en común. ¿Cuáles? Varias. Estudian lo mismo, están en el mismo año de la carrera. Si yo les mido las horas de estudio, es parecida. La hora de descanso, más o menos parecida. La edad que tienen, en promedio, ustedes están en quinto año, o sea, ustedes en promedio tienen 23, 22 años, por ahí. 24, no sé, por ahí. Es decir, tienen bastantes factores en común. Ustedes son un clásico corte, ¿ya? Ahora, ¿qué otro ejemplo de corte? Pescadores. Un grupo de pescadores. Claro, ¿por qué? Edades parecidas, bueno, no siempre, pero exposición al sol similar, exposición al agua, digamos, a meterse al agua similar, horario de trabajo similares, nivel socioeconómico similar, etc. Entonces, siempre que hablemos de un cohorte, ustedes piensen en un curso. Es un grupo de personas que tienen una o más de una característica en común. Ahora, ¿qué es un estudio de cohorte? Es un estudio en que individuos sanos, ojo con esto que ya hace una tremenda diferencia con el caso de controles, son individuos que están sanos. Es decir, yo tengo un grupo cuando inicio, no tengo dos, tengo un grupo, y que están todos sanos. Pero que son una cohorte, es decir, que tienen elementos en común. Y con el paso del tiempo, independientemente de lo que haga el investigador, se van a ir formando dos grupos. Un grupo de los que estuvieron expuestos a algo y el grupo que no estuvieron expuestos. Pensemos en el curso de ustedes. Pensemos que ustedes son 60. Ok, ustedes son una cohorte. Y yo voy a medirlos en el tiempo y voy a ver cuántos de ustedes fuman. ¿Ok? Estaban todos sanos, ¿cierto? No había ningún enfermo. Y voy a ver que con el paso del tiempo van a haber algunos que fuman y otros que no fuman. Y a la vez, en el paso del tiempo, voy a ver que hay algunos que enfermaron de cáncer de pulmón y otros no. Entonces, a partir de gente sana, pero que no tenía el mismo nivel de exposición, voy a determinar la causalidad respecto al tabaco sobre el cáncer. ¿Bien?
Estos son estudios longitudinales y son prospectivos porque van para el futuro, ¿ya? Y tienen como objetivo determinar una asociación causal. ¿Bien? Y aquí voy a cambiar la palabra porque dice estimación del riesgo y en realidad es cálculo. No quiero confundir. La estimación es propia del estudio de casos y controles. También sirve para medir la incidencia de la enfermedad. Claro, porque la incidencia son los casos nuevos. Y como yo estoy midiendo gente sana, van a aparecer casos nuevos. Y voy a saber que en esta cohorte, qué incidencia tuvo la enfermedad que yo quiera medir. Entonces, parto con gente sana. ¿Ok? Siempre. Esta gente sana, independiente de lo que haga el autor y por sus condiciones de vida, van a estar expuestos en distintas formas a un factor de riesgo. ¿Ya? Y yo los voy a seguir en el tiempo. Los voy a seguir. Y voy a terminar con gente sana y gente enferma en ambos grupos. Y ahí voy a determinar si la exposición proporcionalmente hace que la gente esté más enferma respecto a los no expuestos. Lo lógico es que quienes se exponen a un factor de riesgo se enfermen más que quienes no se exponen. Pero puede ser que se enfermen igual. Y si eso pasa, voy a concluir que eso no es un factor de riesgo. Punto. Bien. Hay hartas utilidades de los estudios de corte. Por ejemplo, puedo ver la incidencia de cáncer, porque al medir un grupo sano voy a ver quién es enfermo. Me va a servir también para ver estudios de supervivencia, para estudios con efectos preventivos. O sea, tiene muchas utilidades este estudio, más que el determinar solamente factor de riesgo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Obtengo la incidencia, algo que no obtuve en el casos y controles. Tiene una adecuada secuencia temporal. ¿Por qué? Porque yo partí con gente sana y vi cómo se enfermaban en el tiempo. O sea, sí o sí, el factor de riesgo va a preceder a la enfermedad. Por lo tanto, tengo la secuencia temporal, que era uno de los criterios de Bradford-Hill. Permite calcular la asociación causal. Esto ya les dije por qué. Que no es estimar, es calcular. Pero tiene limitaciones. Uno, el costo. Si la enfermedad se demora 3 años en aparecer, yo necesito seguir a pacientes durante 3 años. Y no solo eso. Al tercer año, voy a tener que invertir en el diagnóstico. Biopsia, escáner, ecografía, lo que sea. Entonces el costo es alto. Logística difícil. ¿Por qué? Porque si tengo gente sana, tengo que reclutar mucha gente sana y seguirla en el tiempo. Seguir gente en el tiempo es caro, más barato. ¿Bien? Poca utilidad en enfermedades raras, ¿ok? Porque si son poco frecuentes, imagínense una enfermedad que tiene una frecuencia de un 0,01%. Yo hago mi cohorte de 1000 participantes y los sigo durante 20 años, no se enferma nadie. Ese es el problema, que no es muy útil en enfermedades raras. Y como requieren seguimiento en el tiempo, es posible que los pacientes se me pierdan, voluntaria o involuntariamente. El paciente se cambió de ciudad, el paciente se enfermó de otra cosa, ya no puede asistir al examen, o el paciente murió. También puede pasar. ¿Bien? Entonces, esta pérdida en el seguimiento es importante considerarla. Bien, ¿se acuerdan que en el de casos y controles yo les dije que la dificultad ahí era determinar cuáles van a ser casos y cuáles van a ser controles? Acá no, acá ese no es un problema, sino que el problema que tengo acá es cómo identifico la exposición. Porque yo solo tengo pacientes sanos. Por lo tanto, yo necesito evaluar quiénes de ellos están expuestos y quiénes no. ¿Cómo sé yo que un pescador está expuesto al sol? Quizás eso es fácil. Pero ¿cómo sé yo que en un curso hay gente que fuma? Tendría que hacerle una encuesta. ¿Y qué tal si algunos no lo declaran? Entonces,
identificar la exposición no es fácil. Para hacer la identificación de la exposición, vamos a ver que pueden ser de dos formas en general, dependiendo del estudio que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer un estudio del factor de riesgo de cáncer oral en Valdivia, la verdad es que los expuestos yo los voy a sacar de la población general, ¿no? O sea, los pacientes yo los voy a sacar de una muestra de Valdivia, punto. No es muy difícil. Pero si yo quiero determinar la frecuencia de cáncer oral en embarazadas, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi grupo especial, que son las embarazadas. Entonces yo voy a identificar a mis participantes fácilmente. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a un centro de salud y voy a decir, oye, ¿dónde se reúnen las embarazadas? Ok, le van a decir, no, con la matrona, no, con el, ¿cómo se llama? El ginecólogo, el neonatólogo, etc. Entonces, ok, ahí yo recluto los participantes. O pescadores, ¿cómo los recluto? Ah, bueno, voy a una caleta y identifico si hay un grupo o una asociación de pescadores donde yo los puedo reclutar. Entonces, cuando mi estudio es de cohorte, pero de una población específica, termina siendo más fácil. Y obvio, la mayoría son en poblaciones específicas. Es raro que yo quiera hacer un cohorte a nivel de Valdivia. Imagínense lo caro que sería seguir a toda la población de Valdivia. O a una muestra de la población de Valdivia. Ahora, además, habría que saber qué frecuencia tiene la enfermedad en la población de donde vienen los individuos si no existiera la exposición. O sea, tenemos que aislar la exposición. Volvamos al caso. Yo quiero determinar asociación entre quelitis actínica y exposición al sol. Ok, ¿cuál es el riesgo de quelitis actínica si yo no estoy expuesto al sol? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son unifactoriales, pero hay enfermedades que son multifactoriales. Y yo necesito aislar el efecto de la exposición que yo quiero medir. Esta exposición que yo quiero medir es el sol. ¿Ya? Entonces, hay que ver si el riesgo al quitar la exposición es cero o no. Ahora, ¿cómo identifico los otros, los no expuestos en mi cohorte? Bueno, si estoy haciendo un estudio en población general, es fácil porque los no expuestos van a estar dentro de mi grupo. Porque obviamente si yo tomo una muestra de Valdivia y quiero medir quiénes fuman y quiénes no fuman, en esa muestra de Valdivia yo voy a tener gente que fuma y gente que no fuma, no va a ser ningún problema. El problema son los grupos especiales. ¿Por qué? Porque en estos grupos especiales, por ejemplo, trabajadores de pescadores que están expuestos al sol, si yo elijo una cohorte de trabajadores, me voy a dar cuenta que todos están expuestos al sol. ¿Cierto? Todos. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el grupo, para obtener el grupo control? Si nunca voy a tener no expuestos. Bueno, ahí yo tengo que recurrir a lo que se llama la cohorte externa, que es que los controles voy a tener que sacarlos de otro lado. ¿Ven? A ver, alguien me podrá decir, chuta, ¿cómo lo hago entonces? Bueno, quizás pueden ser pescadores que estén dedicados a función administrativa, que estén en oficina, por ejemplo, o quizás hay pescadores que usan protector labial. Ellos como que bloquean la exposición. O pescadores que trabajen en zonas donde hay poca exposición al sol. Bueno, pero eso es lo difícil, ¿cierto? Cuando tengo un grupo especial que es una cohorte que en general mantiene la misma exposición, pero se soluciona con una cohorte externa, como les digo. ¿Se entendió eso? ¿No?
Ojo, cohorte es siempre un grupo. Siempre es un grupo. Pero en el tiempo yo necesito tener separaditos los expuestos de los no expuestos. Y para ello necesito que en mi cohorte la exposición no sea igual en todos. Entonces hay una excepción, que es cuando en mi cohorte la exposición no se da nunca. La exposición siempre se da, como en el caso de los pescadores. Ahí yo voy a tener que recurrir a otros participantes que no están incluidos en mi cohorte para hacer la comparación. Solo ahí, ¿ya? Sigo. ¿Cómo calculamos entonces el tamaño muestral en este tipo de estudios? También son 4 supuestos. También se usa el riesgo de los no expuestos, el riesgo relativo estimado a detectar. En el caso anterior, en el caso de controles, no decía riesgo relativo, decía odds rating. Acá es riesgo relativo, que es la otra forma de medir riesgo, que esta sí es un cálculo, no es una estimación, este es un cálculo. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Acá. Este es, nuevamente es el Epidata. Dice, ¿cuál es el riesgo en los expuestos? ¿Cuál es el riesgo de tener quelitis actínica en gente expuesta al sol? 30%. Perfecto. Tú le pones 30. 8% le pones 8. Luego, ¿cuál es el riesgo relativo que yo quiero detectar? También, si hay un estudio que me dice que el sol aumenta 3 veces el riesgo de quelitis actínica, yo le pongo un 3. Necesito estudios anteriores para saber eso. Y ahí dice, la razón de expuestos y no expuestos, ¿cuál es? En este caso acá dice 1. Nivel de confianza siempre es 95. Y ahí me da una cohorte de 1100 participantes, ¿ok? Y me dice que tienen que ser 553 expuestos y 553 no expuestos. Ok, si es una población general, fácil. Pero si es una población muy específica, que la exposición que tiene siempre es igual, los 553 no expuestos los voy a tener que sacar de otro lado. Bien. Obviamente no necesito que se aprendan de memoria estos cálculos, sí necesito que sepan qué supuestos se necesitan para hacer un cálculo. Bien, y el mayor desafío de un estudio de cohorte es el seguimiento. Yo les dije que acá hay que seguir a los pacientes en el tiempo. Por lo tanto, cuando yo tengo que seguir pacientes, tengo algunos problemas. Primero, que los pacientes tienen vida. Los pacientes al tener vida hacen cosas. ¿Como qué? Se van de vacaciones, viajan, voluntariamente deciden que ya no quieren participar porque ya encuentran que no tiene sentido participar en el estudio, se cambian de trabajo, se cambian de ciudad, se enferman de otras cosas. Entonces seguir gente es un problema. ¿Bien? Sobre todo seguir gente en un periodo prolongado. Hay un estudio que se llama el estudio Framingham, que es un estudio que se hizo durante 30 años. Imagínense seguir pacientes por 30 años. Y no solo culpemos a los pacientes, también tenemos que culpar al investigador. ¿Alguno de ustedes sabe qué va a hacer de aquí a 30 años? No. Quizás algunos de ustedes no se dediquen a la odontología, quizás se ganen un premio y estén viajando por el mundo. Entonces, no es fácil hacer seguimientos largos. ¿Bien? Y el problema de eso es que nos va a llevar a pérdidas en sí, ¿ya? Es posible que en seguimientos largos tengamos problemas. Por ejemplo, abandono voluntario o involuntario. Parte de lo que yo les decía, los pacientes pueden abandonar el estudio de forma voluntaria. ¿Y cuándo se abandonarían de forma involuntaria? Por ejemplo, cuando el paciente
ya no reúne las condiciones para considerarse expuesto o no expuesto. ¿Qué tal si yo estoy viendo pescadores y mi paciente está en el grupo de expuestos y el paciente se cambia de trabajo y ahora trabaja en una oficina? Ya no es un expuesto. Entonces ese paciente hay que abandonarlo, hay que sacarlo del estudio. Y fue involuntario. ¿Bien? Muerte. El paciente puede morir, ¿sí? Pero ahora hay estudios donde el resultado que yo quiero medir es la muerte. Yo voy a ver, por ejemplo, si el uso de algún medicamento está asociado a la muerte, un medicamento en enfermos terminales, por ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero ver si ese medicamento aumenta el riesgo de muerte o lo disminuye? En ese caso, la muerte va a ser el desenlace del estudio. Pero no siempre pasa. ¿Qué tal si yo estoy midiendo el uso de algún enjuague bucal para disminuir la mucositis en pacientes que están bajo radioterapia? Ok, estoy viendo la relación que hay ahí, pero ¿qué tal si el paciente muere por el cáncer? No por mi tratamiento, muere por el cáncer. Ok, ese paciente ya no puede seguir en estudio. Entonces, eso también es la dificultad, el abandono de los pacientes en el seguimiento. Eso es una gran dificultad, ¿ya? Y también están las pérdidas administrativas. Tan simple como que se me acabó la plata para seguir con el estudio, gestioné mal los casos, el paciente se enojó conmigo y dijo que no quería seguir porque no tiene ningún estímulo para continuar. Hay muchos elementos administrativos que pueden hacer que el estudio también fracase, ¿ya? Y por último, ¿cómo yo mido el desenlace? ¿Cómo mido el desenlace? Que en este caso sería enfermos o no enfermos. Pero, ojo, no siempre es enfermos sino enfermos. El desenlace puede ser la enfermedad, puede ser la muerte, como les dije antes, o pueden ser varios eventos, pueden ser la aparición de varios síntomas. Y yo voy a contar varios síntomas a partir de mi estudio. También modificación de alguna medida. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el consumo de algún, no sé, algún batido milagroso, yo lo voy a medir en el tiempo. Y voy a seguir un grupo de gente sana, y hay, dentro de esa gente sana hay un grupo que consume este batido milagroso y otro grupo no. Los mido en el tiempo. Pero lo que yo voy a medir en esos pacientes no es enfermedad o salud. Yo voy a medir si ese batido aumenta o no la presión arterial. Entonces yo lo único que voy a tener son mediciones de presión arterial. Y voy a asumir que algunas son altas y unas son bajas, o unas son normales. Entonces ahí mi desenlace no es una enfermedad. Mi desenlace es la medida de la presión. Es el aumento o disminución de la presión arterial. ¿Bien? O también a veces el desenlace son solo marcadores intermedios. ¿Qué tal si yo estoy midiendo como desenlace la aparición de un metabolito? Que ese metabolito precede a una enfermedad renal, por ejemplo. También. Entonces, ojo, no siempre yo estoy midiendo presencia o ausencia de enfermedad. Hay otros desenlaces que yo también puedo medir en un estudio de COVID. ¿Bien? A diferencia del caso de controles, porque el caso de controles yo parto con gente enferma y gente sana. Entonces yo ahí tengo que tener gente diagnosticada como enferma. Acá no. Acá yo puedo medir otras cosas, no solo enfermedades. Y por último, acá la asociación no se estima, sino que se calcula. Y ahí está la fórmula de cómo yo calculo la proporción entre... la proporción sería entre enfermos, entre expuestos enfermos y entre no expuestos enfermos. Y eso me va a dar el riesgo relativo. Que también, ¿qué significa esto? Es el número de veces que es más probable que un evento se desarrolle en un grupo expuesto versus un grupo no expuesto. Que es bastante parecido al otro ratio, pero que por ahora no me interesa que los diferencien. Sí, la próxima clase yo les voy a hacer una exposición donde vamos a ver temas más estadísticos de esto, para que ustedes entiendan qué diferencia hay entre el odds ratio y el riesgo relativo. ¿Ya? Por ahora me interesa que, si yo les pregunto,
¿qué medida de asociación utiliza un estudio de casos y controles? Ustedes me van a decir odds ratio. Si yo les pregunto, ¿qué medida de asociación utiliza un estudio de corte? Ustedes me van a decir riesgo relativo. Nada más que eso. Faltan muchos temas estadísticos por ver, pero por ahora esto para mí es suficiente, ¿ya? Y que logren diferenciar claramente y que sean expertos en saber cómo es un diseño de cohorte y cómo es un diseño de caso y control. Con eso estamos bien, ¿vale? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Perfecto, yo les voy a subir el video. El video de la clase anterior ya está subido y voy ahora a subir este de la clase, ¿vale? Próximo martes también tenemos clase a las 8:10 de la continuación de este tema, ¿vale? Ya, chicos, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Vale, Chao, doctor. chao. Chau. Doctor.